Están... Ok. Entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, como decía yo, en esta nueva fase de California que está cambiando de plataforma y que en el transcurso del día estará lista. Quería agradecerle a Augusto la confianza y la fidelidad con California porque fue uno de nuestros primeros autores y lo hemos tenido en todas las modalidades y en todos los temas, no solamente en adicciones, sino ahora en este tema tan candente y tan espectacular. Y Alejandra Villamil por esa misma confianza. Yo creo que Augusto Pérez no necesita ninguna presentación. Tiene todos los títulos, tiene todos los posgrados en todas partes del mundo donde ha sido profesor. Alejandra está empezando su carrera universitaria y académica en muy buenas sombras, diría yo, con Augusto. Es egresada de la Universidad del Bosque y está haciendo su maestría y trabaja con Nuevos Rumbos. Y ahora Augusto nos entrega esta obra que, como dice Leonardo, es de una lectura voraz. Uno se sienta y la termina en el mismo rato. Y me encanta que puedan todos participar de ella. Entonces, Augusto, no me voy a detener más en esas presentaciones. Invitamos como dos relatores a la profesora Sonia Meluc, que tampoco necesita muchas presentaciones. Ella está con nosotros desde Nueva York. Ella tiene una enorme trayectoria en psicología clínica y en este tipo de evaluaciones y de elaboraciones de reseñas de libros, porque es una lectora también insaciable. Y por otro lado, pues ella es colega nuestra, fue colega nuestra en la Universidad del Valle, pero allá en Nueva York, donde está radicada, creo, Sonia, hace más de 20 años ya, y donde va a continuar y desde allí nos va a continuar su trabajo. Y el otro relator es el profesor Leonardo Amaya, que es un psiquiatra que también tiene una trayectoria amplísima en la universidad. Tiene un posgrado en la Universidad del Valle también y tiene su trabajo con la Universidad del Rosario y en el Comité de Ética, y también fue seducido por este libro. Entonces yo diría que Sonia haga una pequeña introducción de presentación del libro, luego cuando termine Leonardo y finalmente la gran presentación a la que todos tenemos ganas de oír, a Augusto y a Alejandra. En ese orden que hemos convenido que es el mejor orden, las primeras. Y eso no impide que aunque las dos presentaciones sean muy cortas, ellos participen luego con preguntas y con otras intervenciones y animando la discusión, que seguramente será mucho más enriquecedora. Sonia, nuevamente, gracias a todos y Sonia tiene la palabra, doctora Sonia. Gracias, Rebeca. Es un gusto ver otra vez a Augusto, bueno, conocer a Villamil. Pues este es el primer libro que leo sobre criminales y más de criminales en serie. Rebeca me envió el texto para preguntarme si yo quería revisarlo y me pasó, creo que lo mismo que le habrá pasado a muchas personas. No pude parar, o sea, hubo una semana en que yo me aislé de toda la interacción con otras personas, de otros libros de literatura, que es mi hobby, etcétera, porque no podía parar, porque es un libro muy bien escrito. Es a pesar de que son, el contenido, por supuesto, que los comportamientos de estos criminales con todo detalle, es posible leerlo de manera fluida. El lenguaje que utilizan los autores realmente lo atrapan a uno. Me parece que el libro tiene mucha coherencia. El problema es investigar como las fuentes de información, como la presentación de los casos y las conclusiones.
Por supuesto, es un tema que nunca para de, o sea, que hay que revisar este tipo de textos continuamente. Precisamente como a las 2 semanas de haber leído el libro, en las noticias comentaron que arrestaron a un mexicano, creo, asesino en serie, y me llamó la atención porque precisamente completaba o cubría todos los criterios que los autores, de los criminales que los autores describieron en el libro. Entonces es un texto supremamente importante y que debe ser tema de discusión y de revisión en todas las universidades, en las facultades de psicología, de sociología, en las facultades de derecho, en los departamentos de psiquiatría, etcétera, que como lo leímos muchos de nosotros, el cuestionamiento de los autores es si los criminales célebres nacen o se hacen. Yo me concentré sobre todo sobre la relación entre la infancia y la adolescencia y las conductas delictivas, porque tendemos a hacer una relación lineal entre la infancia y la adolescencia y las conductas delictivas. Y como dice Rebeca, muchas veces la relación entre factores no es lineal, sino que obedece a otros sistemas dinámicos. Y Rebeca me corrige si me estoy equivocando. Entonces, los autores nos cuentan, nos informan de la historia de estos criminales, que la recogieron de varias fuentes, pero también nos muestra que a pesar de que cuando uno revisa los casos, muchos de ellos tienen historias de haber sido abusados física y sexualmente por otras personas, haber sido violentados por los padres, hijos de padres alcohólicos, de madres que ejercían la prostitución, algunos casos sí, otros no. Pero a pesar de que si usted estudia un caso separadamente, dice, bueno, este es un criminal porque la mamá lo rechazó, porque la mamá ejercía la prostitución, porque el papá lo rechazaba, lo violentaba. Pero entonces lo que los autores se plantean es, hay muchos niños que crecieron en medio de viviendo estas experiencias tan traumáticas y no fueron ni asesinos y mucho menos en serie. Yo creo que un aspecto muy interesante de este texto es que ellos se concentran en los criminales en serie. Vemos en las noticias continuamente que alguien asesinó a un amigo, a la pareja, etcétera, pero no siguió asesinando a todos los amigos y a todas las parejas. Entonces los autores se concentran en crímenes en serie, que yo creo que es un aspecto muy importante. Otra cosa que vale la pena resaltar es que ellos seleccionaron casos oriundos de diferentes partes del mundo, porque si hubieran concentrado en un solo país, uno dice, bueno, debe ser que hay unas características en ese país que facilitan ese tipo de comportamientos, pero ellos escogieron y seleccionaron casos de diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, en diferentes lugares y en diferentes contextos históricos. De hecho, el primer caso, el de Gilles de Rey, es un caso interesantísimo del cual quisiera hacer 2 o 3 comentarios, pero Rebeca me dice que los haga después por cuestión de tiempo. Y el otro aspecto que los autores enfatizan es que estos casos no caben en el espectro de diagnósticos que conocemos. Por supuesto que uno ve estos casos y uno dice hay unos comportamientos psicopáticos, sociopáticos, etcétera, pero no caben exactamente en ese espectro, especialmente por ser asesinos en serie. O sea que estas conductas rebasan las categorías diagnósticas tradicionales. De este texto, yo creo que los autores van a continuar como con otros 3 o 4 textos más, porque me llamó mucho la atención también la manera como los medios de comunicación hacían llegar a sus lectores, a la audiencia,
la información sobre estos casos, las entrevistas que les hacían a los criminales. Yo creo que ese es otro tema para otro texto que seguramente los autores ya a lo mejor están escribiendo. Otro tema para otro texto, la conducta de las personas que admiraban a estos criminales, a pesar de que habían leído ya que habían cometido crímenes atroces y les parecían que no podían cometer esos crímenes porque tenían un rostro angelical, porque no podía ser con ese rostro esa persona tan, esa mirada tan ingenua, etcétera, que hubiera cometido esos crímenes. Entonces, esos son temas, obviamente no era el tema de investigación de los autores, pero yo creo que de aquí se desprenden muchas investigaciones. Tengo algunos comentarios sobre casos en particular, pero no sé si Rebeca considera que lo debo hacer después. Pues yo creo que los podemos dejar para después, sobre todo intervenir luego en preguntas precisas con Augusto, Sonia. Muchas gracias. Entonces, démosle la palabra a Leonardo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, gracias Rebeca por invitarme, gracias Sonia por permitirme escucharla otra vez, que es una maravilla encontrarse con personas que son referentes en la psicología de Colombia. Yo soy lo primero que tengo que empezar a decir es cómo me atrevo yo a hablar del texto de Augusto y Alejandra. Entonces, ¿desde dónde me atrevo yo a hacerlo? Yo soy psicoterapeuta médico, soy una mezcla muy curiosa porque no soy psiquiatra, sino esta cosa mezclada, y soy psicólogo cultural y he escrito libros más de divulgación, aunque tengo mucho tiempo hablando de ética aplicada y de un curso muy concreto que es que es más o menos historia cultural de los conflictos, que es el curso que doy en la Universidad del Rosario. ¿Y por qué menciono esto? Porque mi trabajo desde hace ya unos 10 años es en trabajo el cuidador, una cosa de la que tengo que hablar con todas las restricciones éticas que ustedes imaginarán, porque trabajo para varias ONGs que en particular atendiendo a los trabajadores humanitarios en Colombia. Entonces, al recibir este libro, me vuelven todas las preguntas que no solamente nos dan curiosidad académica, pensando en todo el mundo, sino también la curiosidad personal colombiana por todas las tragedias y por todas las masacres que hemos vivido. Ayer estaba hablando con una antropóloga y me acordaba de un caso aterrador de Montes de María, de esos que no llegan a la prensa porque son más depósito legal y depósito de la historia. Y entonces al tomar el libro, que efectivamente me lo devoré, le vuelven a uno estas preguntas que uno ha escuchado en otras situaciones similares. Rebeca sabe que a mí me gusta viajar a países donde han ocurrido conflictos y aunque conozco el país y la maravilla del país, también me meto en la cultura para intentar responder las preguntas colombianas y las inquietudes que tiene uno como colombiano, ni siquiera como persona de la psicología cultural, que es el máster que hice en Univalle, sino también como colombiano sobre este tema. Entonces, al tomarlo, me uno absolutamente que este panorama grande nos lleva a las preguntas de cuántos de estos asesinos en series han estado aprovechando las circunstancias culturales de los conflictos para desarrollar su conducta. Y uno lo ve cuando uno piensa, por ejemplo, en las situaciones presentadas en el Cáucaso, en el Medio Oriente. De vez en cuando aparece un personaje con una conducta particular que logró camuflarse en la locura, que logró camuflarse en la desgracia, que logró camuflarse en el dolor. A veces en Colombia nosotros tenemos personajes como efectivamente ellos mencionan, Garavito, que su singularidad y su actuar también en un lugar aprovechándose de las circunstancias del fenómeno centro-periferia de Colombia, hace que transcurra mucho tiempo hasta que podemos identificarlo. Y esta pregunta, la pregunta del cenáceo se hace, nos van conduciendo de una forma sistemática, pero también como un encuentro, como ir viendo estos casos. A mí me encantó la estructura del libro, me encantó esto que primero nos presentan como un sobrevuelo por más de 100 personajes, nos justifican estos 14 que escogen y luego nos hacen una conclusión que me uno absolutamente a Sonia, que a uno
le queda la pregunta de dónde viene el otro libro. A mí la pregunta que me queda es, ok, nos han recorrido estos más de 100 personajes iniciales. Han seleccionado 14 y han tomado unas líneas en común que a uno le deja muchísimas preguntas y tengo por eso muchísima curiosidad por escucharlos ahora, pero también por el siguiente libro. Yo estoy esperando el libro de la propuesta y el libro de que nos lleven a las conclusiones y nos lleven a esas sutiles diferencias que además llevan por lo menos 100 años en la historia de la psicología y de la psicología médica. Todo el esfuerzo de la frenología, con todas las locuras de la frenología, por supuesto, era un poco responder a esa predicción de la conducta criminal. Y los últimos 40 años, todo el trabajo que se ha hecho en conflicto ha sido intentar encontrar y distinguir quién es el actor político, quién es el actor terrorista y quién es el monstruo, por decirlo de algún modo. De hecho, la pregunta del monstruo viene desde los años 40, cuando uno toma indudablemente Hannah Arendt nos colocó contra unos y nos dijo, vengan, perdónenme, este es un funcionario cobijado por el terror, pero nos dejó también con la pregunta, ¿y los monstruos? Que es un poco la pregunta que está aquí. La verdad, yo les recomiendo a todos la lectura del libro. Es un libro que te hace un panorama teórico interesante, le queda a uno la pregunta de el que sigue, te trae a Colombia con personajes muy concretos colombianos y la selección intencional de al menos 2 de ellos, me parece que es un llamado a nosotros a decir, miren, no están todos ni están en el conflicto armado. Es decir, tenemos un personaje muy reconocido como Pablo, que además es una figura que se ha convertido en un ícono cultural. Es decir, ellos nos traen, y ahí quisiera que nos lo comentaran, nos los traes, nos los presentas, pero no nos los dices, que nos lo estás trayendo para decirnos, ok, aquí está este personaje y está en el narcotráfico y es un ícono de la cultura. Pablo se ha romantizado en cierta forma y es un llamado de atención que quisiera preguntarles a ustedes si nos los traen también por esta razón. Y por supuesto, Garavito con toda la historia que tiene. También tengo esa pregunta para ustedes. Se nos salen del conflicto armado donde también hay unos monstruos y nos traen estos. ¿Qué nos quieren decir también de Colombia? Me acuerdo en la intervención del Congreso de Psicología del 2019, cuando una persona del Centro de Memoria Histórica nos traía el caso de El Iguano. Me parece que del Iguano, creo que estoy confundiendo el nombre que se le utilizaba a él. Y el Iguano es un muchacho que acaba siendo reclutado y se comporta de una manera monstruosa, pero él siempre había querido ser cantante. Al final, cuando entra a los procesos de restauración, él comienza a ser un cantante y fue un monstruo. Y la pregunta que ella nos dejó abierta con el Iguano fue, la pregunta no es tanto cómo puede existir un personaje así en Colombia, sino cómo puede ser que un muchacho que quería ser cantante se convierta en un personaje terrible vinculado al conflicto. Y esta pregunta también la tenemos allí. Pues, yo creo que con la intervención de la doctora Sonia, yo quedo atentísimo a escuchar a los autores para conocer más de aquello que quedó en el tintero. Muchas gracias por invitarme, Rebeca, y quedo para escuchar también. Bueno, muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias, Sonia. Entonces, ahora les damos la palabra a el profesor Augusto y la profesora Alejandra para que nos empiecen a responder como algunas de estas preguntas o a darnos la visión que ellos tienen después de haber escrito el libro. Augusto. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Leonardo, por los comentarios. Quiero especialmente también agradecer de una manera muy enfática a Rebeca por la confianza tan grande que ha mostrado en nosotros, en Nuevos Rumbos, a lo largo de los años, publicando ya este es nuestro tercer libro. Yo quisiera comenzar con la carátula.
Quisiera comenzar con la carátula, que es algo que para la mayoría de ustedes puede ser un poco misteriosa. ¿Por qué un reloj roto? El reloj roto tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con el sentido general que tiene el hecho de que todas estas personas que están acá privaron de la vida a otras y por consiguiente pararon su ruta hacia. Un reloj detenido es un reloj que está asociado con la muerte. Y entonces ese era el primer significado que le queríamos dar. El segundo tiene que ver directamente con el subtítulo. ¿Nacen o se hacen? Lo que nosotros queríamos transmitir es que, como ustedes lo van a poder ver en el libro, es extremadamente difícil, no imposible, pero es extremadamente difícil encontrar niños asesinos. Existen, pero es un fenómeno muy raro en los 7.000 millones de personas que somos. Luego, lo que tenemos que pensar es que hay un momento particular en el cual un niño que habría podido ser una persona normal evoluciona hacia otra cosa. Y obviamente eso tiene que ver con el tiempo. Es a partir de ese momento en el que algo se fractura y en donde una persona que estaba aparentemente andando por un camino toma otro camino completamente distinto. Y puedo aprovechar ahí para hacer alguna referencia a las preguntas que sugería Leonardo. Pablo Escobar no es estrictamente un asesino en serie, aun cuando Popeye afirmó muchas veces que él había matado personalmente a 30 personas. Personalmente. Y 30 personas es más de lo que mató Jeffrey Dahmer, es más de lo que, el mayor número de los que mató Jean, de lo Kemper. De manera que entonces, aun cuando no lo es, sí es una figura icónica. Yo estando hace unos años en París con Juliana Mejía, la subdirectora de prevención, estábamos realmente con la boca abierta de ver la cantidad de sitios en Montmartre en donde había camisetas de Pablo Escobar sonriendo. Pablo Escobar fue un niño relativamente normal, que creció en un ambiente en donde ocurrían cosas asociadas a la permisividad, en donde cometer pequeños delitos no estaba mal visto. Un hombre brillante, inteligente, muy elemental como ser humano, pero muy inteligente. Fue evolucionando de tal manera que vio que a medida que él caminaba, daba manotazos e iba tumbando barreras hasta que se convenció de que no había barreras. Y algo, si ustedes echan 500 años hacia atrás y leen la historia de Gilles de Rais, se encuentran con que Gilles de Rais, probablemente el asesino más grande conocido de niños de toda la historia, asesinó a 800 niños. Gilles de Rais era un muchachito irritable, aparentemente, principesco, vivía en un medio de inmensas riquezas, pero no tenía, sus padres murieron siendo él muy joven, él vivía con un abuelo, y lo que se ve es un poco lo mismo, y es que las barreras van cayendo y llega un momento en que siente que no tiene límites. Pero esta situación es completamente diferente a la de personajes como Ed Gein, que solamente asesinó a 2 personas, y digo solamente por contraste con los otros que mataron a números mayores, no porque 2 sea excusable. Solamente mató a 2 personas, pero se convirtió en una de las figuras más llamativas de la historia de la criminología por el hecho de que desenterraba cadáveres, les quitaba la piel y hacía cosas con las pieles, con los órganos, con pedazos de su cuerpo, y nunca mostró al más mínimo signo de entender que le estaba haciendo algo mal. Schechter, el autor de la biografía más importante de él, dice que cuando le preguntaban qué pensaba de lo que había hecho, él respondía con el mismo tono que habría dicho: qué vaina, dejé el carro mal parqueado. Sí, tienes razón, se me quedó mal parqueado el carro. Entonces, lo que ustedes van a encontrar acá, lo que intentamos hacer con Alejandra, fue
presentar con unas estructuras muy semejantes que les voy a explicar después de que Alejandra les hable un poco sobre el origen del libro. La estructura de todos los capítulos es idéntica y lo que es diferente es el prólogo y el epílogo. Pero ahora entonces le cedo la palabra a Alejandra para que les explique cómo se gestó el libro. Hola, buenos días a todos. Antes quisiera hacer una aclaración pequeña y es que me están escribiendo muchas personas que están intentando ingresar y no han podido, entonces no sé. Bueno, pues para empezar, sí, nosotros titulamos este libro 14 criminales célebres nacen o se hacen, partiendo de varios puntos. El de, pues primero es como el nacen o se hacen, el por qué fue que decidimos también pues poner como esta pregunta en nuestro título, y es porque cuando empezamos a averiguar de todo el campo de pues de la psicología, uniendo también todo lo que tenía que ver con la criminología, la psiquiatría, nos empezamos a dar cuenta que habían muchas explicaciones a estas conductas criminales delictivas, digamos que habían muchas explicaciones, por decirlo así, desde toda la parte biológica, hereditaria. Entonces nosotros acá quisimos comprobar qué tanto era que ya la persona, no sé, tenía familia o tenía, digamos que vulnerabilidades y herencia de personas que ya en su familia habían cometido estos crímenes, y nosotros quisimos acá comprobar si era partiendo de esta parte, pues digamos partiendo de este punto, o si era que en toda la infancia tenía algo que ver para que la persona llegara a cometer y hacer lo que hizo. Entonces, este fue el por qué hicimos esta pregunta. Nosotros empezamos pues en nuestras reuniones dentro de la Corporación Nuevos Rumbos, nos empezamos a interesar en todo lo que era la conducta criminal, delictiva, a pensar en qué proyectos podríamos como empezar a hacer en este campo, y ahí fue que pues, se empezó a evidenciar la importancia que, tiene, pues, que tenía, perdón, toda la infancia y la adolescencia en los comportamientos humanos. Entonces, y más en este tema, en las conductas criminales y las conductas delictivas. Entonces fue por esto que también decidimos pues empezar como todo este camino. Empezamos a leer con Augusto algunos de estos pues sujetos que ya están en el libro. Empezamos a leer un poco más, a ver qué explicaciones podíamos darles a estos comportamientos, y por eso fue que empezamos a escribir el libro. Yo empecé una búsqueda de 140 criminales y sujetos en todo el mundo, después pasamos a 111 y después pasamos a 103. La razón de esto es porque pasamos a 103, porque digamos que teníamos muchos criterios de exclusión, y era que había, pues sí, se encontraban muchas personas que tenían, que sí nos aparecían, digamos, en internet, en los libros, que habían cometido, pues, no sé, estos actos criminales, pero el problema acá era que no teníamos mucho sustento teórico y empírico. Entonces nosotros no podríamos, pues, como incluir algo que no tiene una evidencia como tal dentro de nuestro, pues, de todos los escritos que tuvimos. Entonces, pues esta fue una de las razones que nosotros no podríamos incluir a todos, y ya fue que dejamos 103. También nos aparecían muchas imágenes que a veces no correspondían a las personas, y ahí fue pues que ya decidimos. En esto también estuvo Jennifer Toro, que fue la persona que realizó todas las ilustraciones del libro, y ya fue que decidimos dejar estos 103 como en la tabla principal en todo el mundo. Después incluimos ya los que dejamos como 14 criminales, que fueron los que ya decidimos estudiar. Y antes también habíamos tenido una lista aproximada de 17 pues, sujetos que íbamos a estudiar y que íbamos a poner como un capítulo para ellos, pero nos empezamos a dar cuenta que esto tenía mucho que ver con ángeles de la muerte, pues así es como el término, y es como todos los profesionales de la salud que se aprovechan de su profesión para empezar a hacerle daño a las personas. Entonces, como que esto también lo descartamos,
Y también ahí tuvimos muy presente que no tuvieran ningún trastorno como tal, sino que fueran personas que aparentan ser comunes y corrientes, pero pues que se dedican a hacer este tipo de crímenes. Entonces, esto fue como una de las explicaciones por las que decidimos empezar a escribir el libro, porque dejamos a estos sujetos. Y ya Augusto les irá contando un poco el porqué pues, de cada capítulo y cómo se divide cada capítulo. Muy bien. Como les decía hace un momento, el libro tiene, y también Leonardo lo había mencionado, el libro tiene 14 capítulos y cada capítulo es idéntico en su estructura a los otros. En la primera parte presentamos al sujeto y a su entorno, el ambiente dentro del cual vivió, de las cosas que hizo, y tratamos de ser lo menos específicos posibles cuando había detalles muy sombríos, muy escabrosos, pero evidentemente hay ocasiones en las cuales eso no se puede evitar. Por ejemplo, para poder determinar si alguien estaba diciendo la verdad o no estaba diciendo la verdad, los investigadores les hacían muchas preguntas y lo sorprendente en muchos de estos casos es que llegaban a la conclusión de que estos sujetos en realidad no podían responder lo que les estaban preguntando. Es el caso de Ridgway, quien mató a cerca de 70 mujeres, y cuando le preguntaron N mil veces que por qué lo había hecho, él respondía casi gritando: yo no sé por qué lo hice. No le puedo explicar más de lo que ya le he explicado. Y sin embargo, este Ridgway, ustedes lo pueden ver en internet, perfectamente describía que él tenía relaciones sexuales con las mujeres que había asesinado, a las cuales consideraba simples objetos desechables. Varios días después de que ellas habían muerto, cuando estaban en plena situación de putrefacción, y lo decía de la manera más tranquila, y iba y señalaba el punto exacto en donde en donde las había botado. Ed Gein, como les decía, rescataba partes de los cadáveres que desenterraba, siempre de mujeres mayores, nunca de niñas, ni adolescentes, ni mujeres jóvenes, nunca hombres, y hacía cosas con eso. Y cuando le preguntaban que por qué lo hacía, era incapaz de contestarlo. La persona más inteligente de todo ese grupo, porque esto es uno de los puntos también que querría subrayar, la gran mayoría de los criminales en serie no son, como se creía en el siglo pasado, personas de altos niveles intelectuales. En general son personas bastante limitadas. Ridgway, por ejemplo, tenía un cociente, tiene, porque está vivo todavía, tiene un cociente de 82. Nadie entiende cómo hizo para graduarse en el colegio con un cociente tan limitado. Ed Kempfer, por el contrario, es un hombre también vivo todavía, supremamente inteligente y a quien la criminología le debe mucho porque fue una de las primeras personas que habló de una manera completamente clara sobre las razones por las que había cometido los crímenes, la forma como los había hecho, lo que pensaba al respecto, y lo hizo sin ningún tapujo. Y hay otro personaje también en el libro que es Jeffrey Dahmer, quien era un hombre homosexual que asesinó a otros 14 homosexuales a lo largo de un buen número de años, quien fue totalmente transparente. Pero eso es raro. Una de las cosas que resaltamos en el libro es que si nosotros tomamos a los 103 a los que nos aproximamos inicialmente y luego nos reducimos a los 14 sobre los que escribimos, lo que encontramos es que los podemos dividir en varios grupos. Hay unos que hablan mucho y no dicen nada, como Charles Manson. Charles Manson tiene un discurso un poco cantinflesco, en donde él quiere hacerse aparecer a sí mismo como si estuviera un poco loco, pero eso es algo totalmente deliberado. Hay otras personas que
hablan mucho, pero la gran mayoría de lo que dicen son mentiras, como es el caso de Ted Bundy. Ustedes pueden escuchar las cintas de Ted Bundy en Netflix. Hay muchísima información sobre él, que es una de las cosas que paradójicamente terminó haciendo bien complicada nuestro trabajo, nuestra labor, y es que hay tanta información y tan contradictoria que llega un momento en que uno no sabe qué es verdad y qué no es verdad. ¿Dónde está lo correcto o lo incorrecto? Y en el libro lo que tratamos de hacer es mostrar cómo todas esas fuentes a veces lo que reflejan es simplemente el deseo de un periodista de aparecer y de convertir en realidad su propia fantasía. En el caso de Ed Gein, hay un periodista español que publicó un artículo diciendo que él había Ya. conseguido a su madre momificada durante 12 años, lo cual es totalmente falso. Entonces, lo que hicimos en esta primera parte de cada capítulo fue mostrar qué fue lo que hicieron, evitando los detalles demasiado escabrosos, pero presentándolos cuando era necesario para entender lo que pasaba. En la segunda parte de cada capítulo, lo que hicimos fue presentar los datos sobre la infancia y la adolescencia del personaje. Hay algunos sobre los que hay información muy abundante, hay otros sobre los que sorprendentemente, a pesar de que ocurrieron hace muy poco tiempo, no se sabe casi nada. Y hay algunos sobre los cuales uno puede inferir con base en documentos cómo fue su vida. Es el caso del barón de Ré, que en 1440, cuando fue condenado, lo interrogaron y explicó en un tiempo muy breve lo que había hecho y cómo había sido su vida, dando unos detalles muy parciales, pero que son realmente iluminantes. Eso lo hicimos para todos los 14. Y luego, en la tercera parte, que era realmente la más difícil porque teníamos la obligación de tener una cierta originalidad, por lo menos para cada uno de los 14 casos. No podíamos estar repitiendo las mismas cosas en los diferentes capítulos. Lo que hicimos fue tratar de tomar todos los elementos que teníamos de lo que había hecho con lo que sabíamos de su infancia y de su adolescencia y tratar de darle a eso una interpretación que estuviera al alcance de personas a las que les guste leer, pero que no necesariamente sean profesionales ni de la criminología, nosotros no lo somos, ni de la psicología, sino que fueran personas que se interesaran por este tema. Entonces, Leonardo tiene mucha razón cuando dice que esta tarea es una tarea inconclusa, es una tarea que apenas abrimos una puerta y nos encontramos con que hay un mundo de una riqueza inmensa, porque en un determinado momento vamos a tener que mirar con mayor detalle las historias de Garavito y de Pedro Alonso López. Vamos a tener que mirar eso. En esos dos casos específicamente hay unas condiciones de vida atroces en la infancia. Cosa que también ocurre en la historia de Chikatilo, uno de los criminales rusos más conocidos y más feroces también, pero no así en la vida de Ridgway, que fue un criminal, un asesino de 70 mujeres, ni en la vida de Dahmer, ni en la vida de muchos otros. Entonces, lo que nosotros creemos, al terminar la lectura del libro, creemos haber logrado responder la pregunta. Pero no les voy a decir cuál es la respuesta, porque creo que lo importante es que lo lean ustedes mismos. Pero creemos haber podido contestar la pregunta. Sin embargo, tenemos clarísima conciencia de que simplemente hemos abierto una puerta, nos asomamos a un mundo, se los estamos mostrando, pero hay demasiadas cosas por responder. Que Sonia quiere preguntar algo. Sí. Sonia. ¿Tienes el...? ¿Puedo participar ahora? O no sé, Sí. Quería hacer un comentario sobre 3 casos en particular. Gilles de Ré, que es un caso apasionante, pero me parece que Gilles de Ré es un poco diferente de los otros casos
porque la mayoría de los casos ustedes describen cómo el criminal lograba poder dominando a la víctima, pues con golpes o con abuso sexual, asesinando a la víctima, o sea que el poder lo lograban con su conducta per se, de atacar a las víctimas. El caso de Gilles de Retz, o sea que ellos lograron el poder atacando a sus víctimas, etc. El caso de Gilles de Retz, él ya tenía un poder reconocido socialmente, pues por su estatus, o sea, antes de ser criminal, él ya tenía un poder reconocido socialmente. También tenía, él estuvo en la guerra y obviamente en la guerra supuestamente se normaliza el ataque a los enemigos, entonces él pudo hacer eso durante la guerra. Y las condiciones sociales del medio, que eso lo mencionaron ustedes, normalizaban la conducta de Gilles de Retz por el poder que tenía y también porque obviamente como él ya tenía poder, las personas se sentían intimidadas y no lo cuestionaban. Entonces, me parece que solamente después de mucho tiempo que él estuvo asesinando niños, inclusive ya los asesinaba enfrente de todo el mundo, en ese sentido, él ya tenía un poder que le facilitó seguir cometiendo sus crímenes, más la manera como la sociedad en ese momento normalizaba sus conductas. No sé si qué piensan ustedes al respecto. Quería mencionar otros dos casos, pero quería saber qué piensa usted, Augusto y Alejandro. Sí, claro que sí, Sonia, tienes toda la razón, es muy distinto y uno de los factores, o sea, en el análisis que nosotros hacemos presentamos 6 factores que están presentes en el caso de Gilles de Retz y que no están presentes necesariamente en el de otros. El primero era su enorme riqueza. Segundo, su cercanía directa con el rey de Francia y el haber sido compañero de armas de Juana de Arco. Él era una de las familias más poderosas de Francia, la suya, pero además de eso, era el momento histórico. Europa llevaba decenas de años en guerras. Estas batallas en las cuales participó Gilles de Retz eran la parte final de la guerra de los 100 años que había empezado en 1317 aproximadamente, y era una época en la que los nobles tenían un poder ilimitado sobre la vida de sus siervos. Eso desapareció muy poco tiempo después, en el siglo, esto estábamos hablando del siglo XV, en el siglo XVI ya se comienzan a estructurar mucho más las restricciones y en el siglo XVII definitivamente los nobles dejan de tener muchos de los poderes que tenían anteriormente. Entonces, en Gilles de Retz se caracteriza lo que algunos expertos han llamado el complejo del emperador romano, que era lo que tenían Calígula y tenían Nerón y tenía Cómodo, y era que creían que podían hacer lo que se les diera la gana sin que pasara absolutamente nada, y se equivocaban, porque los tres, a Nerón lo obligaron a suicidarse y Calígula murió, tenía 24 años cuando lo asesinaron y Cómodo tenía 27 o 28. Entonces, yo creo que la época es también un elemento determinante que hace a Gilles de Retz completamente diferente. Solamente hay un personaje comparable con él, que es una condesa húngara, que 140 años más tarde, después de Gilles de Retz, cometió 600 asesinatos. Era una mujer que se bañaba en sangre de niñas para conservar su belleza y su frescura, y que fue emparedada por orden del rey, fue emparedada y pasó los últimos años de su vida en un cuarto en el que no había ventanas y le pasaban la comida por un hueco. Castigo también bastante inusual para un noble. En todo caso, bueno, pues esa sería mi respuesta a tu primera pregunta, Sonia. Se trata de algo relacionado con con el tiempo, además de todas las circunstancias que rodeaban a este personaje en particular. Hay algo que querría que Alejandra comentara, y es lo que tiene que ver con los políticos.
uniendo este tema de todo lo del poder con, pues, con todos estos crímenes y resaltando lo que dice Sonia, acá hay algo muy importante para destacar y es que nosotros decidimos no incluir ningún criminal político, por decirlo así, ningún sujeto político, porque primero no era pues nuestro campo de interés, o sea, y también se parte del punto en que ya ellos por tener un poder y estar en un estrato socioeconómico tal vez más alto, desde ahí es que ellos empiezan a actuar. Si ustedes ven en los demás capítulos y los demás sujetos, son personas que desde su infancia muchos pudieron ser personas rechazadas, maltratadas y empezaron a encontrar poder con sus víctimas. Digamos que para muchos de ellos el tener el poder en el momento en que estaban violando al menor de edad, entonces esto les generaba cierta satisfacción que tal vez no tenían y pues a raíz de su infancia les habían negado desde su casa. Entonces, esta es también una aclaración porque en unas publicaciones que ya Nuevos Rumbos había dejado en redes sociales nos decían mucho este tema de por qué no incluir a políticos. Entonces, esta es la razón principal y también se une mucho a la pregunta que hace Sonia del poder, porque realmente muchos de ellos desde su infancia eran personas maltratadas o que literal los padres como que no tenían ninguna importancia sobre ellos. Y complementando lo que dice Alejandra, al final de la primera, al final del prólogo, damos una explicación también sobre esto. A los criminales políticos son personajes frente a los cuales estos 14 reunidos, los 103 reunidos, son unos pobres principiantes. Son peores. Stalin mató 20 millones de personas en Rusia. Hitler hizo asesinar a millones de personas por razones políticas o por razones raciales o por razones que no tenían nada que ver con que alguien le estuviera haciendo algo, cosas fuera completamente de la guerra. Leopoldo II de Bélgica es uno de los personajes más terribles de la historia. Él se adueñó del Congo y lo llamaba el Congo belga, que después se lo vendió a Bélgica, se lo vendió, como si él hubiera sido propietario alguna vez de eso, pero en el camino mató a cerca de 7 millones de personas en África. Pol Pot en Tailandia, entonces, en Camboya, perdón. Los políticos en esto son un capítulo aparte y allá hay un libro escrito sobre eso, que se llama Ahí lo citamos. Ahí está citado ahí, que se llama The Big Book of the 100 Horrible Things, de las 100 cosas más horribles de la historia. Y están todos estos personajes, la mayor parte de los... O sea, que yo recuerde, en las cosas que cita el libro, en los 100 peores, no hay ni un solo asesino en serie. Los asesinos políticos son muchísimo peores que los otros y bueno, no sé si algún día queramos interesarnos por eso, porque yo creo que como psicólogos nos interesa mucho más acercarnos a la manera como abordamos este primer libro. Bueno, efectivamente, perdón que me metí, ¿me dieron la palabra o no? Bueno, listo. No, efectivamente, a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención. Ahora que mencionabas todo eso, yo me estoy releyendo libros viejos, tengo la mala costumbre y conseguí una edición antigua de Suetonio. Claro, cuando uno vuelve a leerse, se encuentra estos personajes, pero claro, estamos hablando de hace 2000 años. En cambio, cuando pensamos en Pol Pot, que Pol Pot además muere en su cama y muere siendo seguido por otras personas, y lo ponemos en contraste con el payaso Poncho, que ustedes lo mencionan allí, y que es un caso muy interesante, aterrador y muy interesante. Quería preguntarles esto, es decir, esas categorías, ¿viene para el siguiente libro ese intentar establecer, miren, aquí tenemos el criminal político, aquí tenemos a Stalin, que aquí tenemos a Leopoldo de Bélgica, ahora está saliendo y está siendo muy problemático. Hay un escándalo, de hecho, ahora hablando sobre él en la historiografía, porque es un tema complejo, pero bueno, ahí tenemos a Pablo, que ustedes lo reconocen como que no está tan específicamente dentro del conjunto de estos
de estos autores, ¿cómo esta categorización están trabajando hacia allá, hacia hacer una propuesta de categorización entre estas personas, entre el psicópata del que se hablaba en los años 30, 40, el personaje que hemos conocido en Stalin, y cómo había un cierto recrearse también en generar el miedo dentro de su grupo alrededor, dentro de su grupo cercano? Pablo, indudablemente, Garavito, que uno dice aquí hay como unas categorías. Y un poco nos han encontrado las líneas comunes, pero quedo con esa pregunta. ¿Están trabajando? ¿Lo van hacia allá? ¿La curiosidad que están abriendo va en este camino? Por el momento no. Digamos que por este momento pues ya tenemos pensado es empezar pues como la segunda edición del libro, si la podemos llamar así en este momento, es todo lo que tiene que ver con Ángeles de la Muerte. Es darle una explicación, el por qué, digamos, los enfermeros, los médicos se aprovechan de su rol y de su profesión para hacerle daño, como decía al principio, a otras personas, pero todavía no. Y ahí también, cuando empezamos a escribir sobre los sujetos y los criminales colombianos, estaba también un poco la duda, y la teníamos al principio con Augusto, acerca de Pablo Escobar, porque muchas personas lo asocian más hacia un narcotraficante y totalmente diferente hacia lo que es Garavito. Y ahí fue que empezamos a descubrir que él también mató él mismo aproximadamente a 30 personas, y son 30 específicamente, él mismo. Entonces, pero pues nosotros lo conocemos en un rol totalmente diferente. Entonces sería una edición que sí podríamos hacer, pero por el momento estamos empezando es todo lo que tiene que ver con Ángeles de la Muerte. Yo complementaría lo que dice Alejandra con lo siguiente. Nosotros somos muy conscientes de lo que tú estás señalando, Leonardo, que hay unas categorías y que necesitamos especificarlas, pero lo que habíamos estado hablando con Alejandra hace unos días es que vamos a necesitar la ayuda de alguien que sea un criminólogo profesional. Y nosotros conocemos a esa persona. Esa persona es mi hija Mónica. Mónica es criminóloga de la Universidad de... se me fue el nombre. En Australia, bueno, ahorita me acuerdo, Melbourne en Australia. Fue profesora en la Universidad de los Andes hasta hace año y medio y ahora está viviendo en Berlín. Y trabaja, ella tiene una mente que puede facilitarnos mucho esa tarea de las categorizaciones, porque aquí hay muchos tipos de categorías que podemos hacer, que son muy interesantes. Por ejemplo, una de las categorías es: ¿estos criminales políticos podemos subdividirlos? O sea, ¿en qué momento Stalin pasa de ser un personaje relativamente insignificante dentro del Politburó de los soviets y empieza a descabezar a todo el mundo hasta llegar a tener el complejo de emperador romano? Descabezó a todo el mundo, no quedó uno vivo, ni mariscales, ni Trotsky, ni nada, acabó con todo el mundo. Leopoldo II de Bélgica era distinto, ese sí que tenía complejo de emperador romano. Él era un hombre todopoderoso, era de una familia de origen alemán, toda la familia real belga es de origen alemán, y tenía unas inmensas riquezas, un inmenso poder, nadie se atrevía a cuestionarlo, y entonces eso es otra categoría, pero y vamos a tener que repensarlas. Y aquí entra en juego algo que nosotros analizamos de una manera relativamente sucinta, creo que tenemos que ir mucho más allá en nuestros próximos trabajos, es toda la relación entre sexualidad y poder. En estos criminales que presentamos en el libro, la gran mayoría de ellos hay unos comportamientos sexuales muy desaforados. Las excepciones son Charles Manson y Pablo Escobar. Los otros todos tienen comportamientos realmente extremos, incluido Jean, que era cero. Su comportamiento sexual era cero. Nunca tuvo ninguna relación sexual que se sepa, ni con personas, ni con objetos, ni con animales, ni con nada. Entonces, los criminólogos de las últimas generaciones, quiero decir, de los últimos 50 años,
han venido trabajando mucho sobre la relación entre el control y el poder y la sexualidad. Y los que tienen inclinaciones sociológicas se van por el lado de que el control y el poder son lo esencial y que la sexualidad es secundaria, y los que tienen el sesgo psicológico dicen lo contrario. Nosotros, como autores de este libro, nos vamos por la mitad. Nosotros decimos, hay unas personas en las que claramente hay una cuestión de poder eh, sobresaliente, hay otros en los que hay una dimensión fundamentalmente sexual acompañada de comportamientos sádicos, como en el caso del payaso de Gacy, pero en la gran mayoría las dos cosas van juntas. Y lo que queremos en el futuro es poder profundizar eso, porque creo que es uno de los capítulos de la criminología que en este momento todavía le falta mucho por resolver a causa de los sesgos. Unos se van por un lado, otros se van por el otro, pero cuando uno examina estos 14 se da cuenta que en la mayoría de ellos las dos cosas van juntas. Perdona, me parece que hay unas preguntas en el chat, Augusto, si usted quiere mirar, y entonces del público antes de seguir con los relatores, como para... Sí, Rebeca, hay unas preguntas en el chat. Por ejemplo, está el comentario de Marta Restrepo. Sí, los está leyendo Augusto, creo. Ah, ok. Sí. Y por fortuna no tenemos... Entonces, asesinos seriales, ¿cuántos serían? ¿Cuáles serían los factores protectores? Marta, yo creo que nosotros aquí hemos tenido unas cosas horrendas. Todo lo de la violencia, por ejemplo. Todo lo de los Montes de María, todo lo de los paramilitares, los crímenes cometidos por los paramilitares y por los guerrilleros también, por supuesto, pero desde los años 50, porque cuando uno mira los criminales en serie colombianos, realmente son muy poquitos. Los que de unos con unos récords no muy significativos tampoco, 6, 10, etcétera, no cosas muy escandalosas, pero cuando tú te pasas al comportamiento de gente aparentemente normal, que vive en casas normales, que está casado, que tiene hijos, como Sangre Negra, o como todos esos sujetos de la época de la violencia que cometían unas atrocidades prácticamente indescriptibles, pero que han sido descritas, por ejemplo, en el libro La violencia en Colombia, con fotografías, el corte de franela, el corte de corbata, cosas realmente increíblemente crueles, o las descripciones de los que los paramilitares han reconocido de gente jugando fútbol con cabezas humanas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos aquí unas condiciones, Colombia tiene unas condiciones peculiares en donde así como podemos ser los mejores amigos del mundo, los más generosos, los más amables, los más hospitalarios, igual le cortamos la cabeza al tipo que nos lleva a la contraria cuando nos hemos tomado más de 2 aguardientes. Entonces yo creo que yo tengo muchos amigos europeos y por mi trabajo he tenido que estar en contacto con mucha gente de embajadas. Y sistemáticamente a lo largo de los años, una de las cosas que siempre me preguntan es, ¿por qué Colombia es tan distinta al resto de América Latina? Y yo no tengo ni idea. O sea, tengo sospechas, pero que yo pueda responder esa pregunta, por supuesto que no. Ahora, con respecto a la pregunta de cuáles pueden ser factores protectores con respecto a lo de los asesinos en serie, yo creería que un factor protector es la estructura familiar. Pero cuando la estructura familiar se desintegra, surgen casos como el de el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Pedro Alonso López asesinó 300 niñas en 2 años. Eso es algo que no tiene un registro parecido en ninguna parte del mundo. Asesinó 300 niñas en dos años. Garavito mató 197, pero en mucho más tiempo. Gilles de Rey en 8 años. Y
Pero lo raro, y esto lo señalaba Sonia en sus comentarios, lo extraño es que hay miles de niños que han sufrido las mismas condiciones de Pedro Alonso López y de Garavito y que no han hecho nada parecido. Chikatilo vivió unas condiciones absolutamente espantosas. Stalin había decretado la hambruna, promovido la hambruna en Ucrania, y hubo 4 millones de personas que se murieron de hambre. Y Chikatilo tuvo que pasar por todo eso. Él vivió directamente eso. Decía que a los 11 años no había comido nunca en su vida pan. Eh, y sin embargo, en Rusia, que se sepa, en Ucrania, no ha habido otro Chikatilo. Entonces, ahí es donde entra la otra dimensión que hay que explorar más, pero en donde desafortunadamente en el momento actual tenemos una especulación desenfrenada y es con toda la dimensión biológica. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Ahora lo llaman mal cableado, ¿no? Ese es el término que se utiliza tanto en español como en inglés, bad wired, mal cableado, es decir, que las conexiones del cerebro están mal, y es posible que haya algo de cierto en eso. Cuando ustedes leen la historia de Jeffrey Dahmer, Dahmer era un niño totalmente normal hasta un cierto momento y a los 11 o 12 años empezó a cambiar y empezó a tomar trago y a los 14 años estaba alcoholizado, que es muy raro. Y la razón de su consumo excesivo de alcohol eran las fantasías sexuales y de asesinato que tenía. Ya en ese momento su fantasía predominante era tener a un hombre al lado y matarlo para poderse apropiar completamente de él. Eso es muy difícil de explicar en una familia en donde la señora era una ama de casa y el papá era un profesor de química, con gente completamente común y corriente. Los hermanos de López son gente completamente normal. Han hecho entrevistas, han dado entrevistas. Uno de esos es una persona que está en el ejército y que ha sido condecorado. El otro es un personaje completamente normal. Entonces, definitivamente las explicaciones en este campo son mucho más complicadas de lo que uno se imagina. Necesitamos recurrir a múltiples ciencias, a múltiples disciplinas. Yo no creo que esto se pueda explicar de ninguna manera. O sea, primero que todo, yo sí soy de los que cree sinceramente que la medicina no explica el comportamiento humano. La medicina nos aporta los elementos para comprender ciertos fenómenos, pero no la explica, no la puede explicar. Yo creo que eh, ah, la metáfora del automóvil eh, que utilizan algunos neuropsicólogos eminentes es muy ilustradora de ese punto. Dice, usted puede describir con la perfección más absoluta cómo funciona un carro, cómo funciona su sistema eléctrico, cómo funcionan las puertas, cómo funcionan los émbolos del motor, cómo es la combustión, todo. Usted me puede explicar todo. Y eso no me explica nada sobre el tráfico de Nueva York. Entonces, es lo mismo, o sea, es la idea errada de tomar el cerebro como referente de explicación del comportamiento. El comportamiento, no solamente de los humanos, el comportamiento de los animales se basa en un cerebro, pero no se explica por un cerebro, se explica por la interacción con otros seres humanos, con otros animales, con el mundo y también por la relación con uno mismo. Hay otra cosa que quisiera agregar a todo lo que dice Augusto y es que hay un comentario en el chat que se une mucho a esto y es Marta Restrepo, dice actualmente se plantea que determinadas lesiones cerebrales pueden estar asociadas a comportamientos como los descritos en el libro. Y acá sí nosotros notamos con muchos de ellos que algunos habían sufrido, digamos, accidentes en su infancia y en todas las biografías y en todo lo que encontrábamos, como que a veces le daban una relación a que tal vez ese accidente que tuvo fue el que lo llevó a hacer tales comportamientos. Entonces, pues esto está más explicado en el último capítulo para que lo lean. Pero entonces acá es mostrar que o sea, nosotros no vimos tan directamente esas relaciones a veces entre los accidentes que ellos vivían con
pues con estos actos que ellos también cometían. Y por otra parte, encontramos un factor que puede ser un factor no protector, sino de riesgo, y es todo el tema de la pornografía que ellos empezaron y empezaban por medio de revistas a ver desde pequeños, desde su infancia, por medio también de sus hermanos. Entonces se encontraba mucho esta relación entre todo lo que era la pornografía que empezaban a experimentar con los actos más adelante y en su adultez con todos los actos criminales. Entonces sí hay una relación que encontramos directa entre este factor de riesgo. Sí, y hay una cosa que hay que anotar sobre eso. Obviamente no sabemos suficiente, pero Chikatilo, Richard Ramírez, Gacy, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, a todos les hicieron autopsias detalladísimas y no encontraron absolutamente nada en su cerebro. Sin embargo, no se puede excluir que haya algo y que se encuentre después, tal como ocurrió en el caso de Ridgway, que en los cuerpos de las mujeres que él había, con las que había tenido relaciones sexuales, él no las violaba, eran prostitutas con las que tenía relaciones sexuales, las asesinaba, les quitaba la plata y las botaba. Pero en los cuerpos de estas mujeres en los años 80 recogieron el semen y lo congelaron. En aquella época el semen congelado no servía para nada distinto a determinar el grupo sanguíneo de la persona. Pero en el año 2002, las técnicas de análisis del ADN llevaron a que se hicieran exámenes nuevamente sobre esas pruebas de semen y fue ahí cuando lo agarraron. Podría en el futuro eventualmente pasar lo mismo con esto que les mencionaba Alejandra, porque efectivamente en varios casos de los que observamos hubo accidentes, algunos relativamente graves, por ejemplo, pérdidas de conciencia de 15 minutos por haber recibido un golpe de un columpio, o Chikatilo por golpes, las palizas que le daba la mamá. Pero de personajes como López no se sabe nada porque López desapareció sin dejar ningún rastro en cuanto salió de la cárcel. ¿Hay alguna otra Perdón, pregunta? hay una pregunta, creo que es de Lina. Lina, si quiere formularla en voz alta, porque creo que es muy actual con la situación que estamos viviendo. Estaba pensando precisamente en esas instituciones que legalizan la conducta violenta, el comportamiento que raya en lo criminal a pesar de las regulaciones que sabemos que existen, a veces en el papel, a veces en la práctica, regulaciones como las de los derechos humanos, pero estaba pensando si es posible que el entrenamiento militar o policial lleve a alguien a convertirse en asesino a pesar de que no haya factores predisponentes, o si siempre los hay, o sea, como que cada quien busca en dónde puede hacer lo que tanto ansía. Lo pregunto por varias razones. Una de ellas tiene que ver con que sabemos que en un país como el nuestro, en el que las condiciones de trabajo decentes son tan complejas, muchas veces formar parte de un cuerpo policial o de la milicia no es necesariamente una opción vocacional, sino una necesidad laboral. Entonces, no sé, me parece que es súper conflictivo que esa sea una fuente de trabajo al mismo tiempo que exija una conducta probablemente contraria en el sentido de que casi siempre es violenta. Estoy enredada en la pregunta tanto como en la cabeza. Gracias. Déjame tratar de responderte con lo que entiendo y con lo que yo mismo pienso al respecto. Y también con un trabajo que hemos estado haciendo con Alejandra que está relacionado con eso. Colombia es un país que tiene unas estructuras un poco desordenadas desde el punto de vista social y en donde constantemente los mensajes que se transmiten son mensajes que desde una perspectiva distinta de otros países suena absolutamente atroz. Y es, el mundo es de los vivos y no de los bobos.
Entonces, nosotros de alguna manera promocionamos con nuestros comportamientos y con el mal ejemplo que solemos dar y con las muchas cosas que hacemos, lo que son fundamentalmente comportamientos sociopáticos más que psicopáticos, sociopáticos, es decir, comportamientos en donde si yo le saco más plata al otro de la que me debería pagar, si yo a la viejita que tiene el kiosco le pago con un billete de 5.000 pesos y ella me da vueltas como si fuera de 10.000 y yo me voy muerto de la risa, ¿cómo? O comprar algo más barato para venderlo. O comprar una cosa barata para venderla más cara. Todo ese tipo de comportamientos está muy insertado dentro de nuestra manera de vivir, y es algo que facilita y que predispone a comportamientos eh, que no son realmente los más positivos socialmente hablando. Pero lo que nosotros hemos encontrado es que en la policía, por ejemplo, eh, y es posible que eso ocurra también en los soldados profesionales, no en los que están haciendo el servicio militar, pero en los soldados profesionales y en los policías, los que escogen la carrera, hay una predisposición y un interés por el comportamiento violento. Y ese comportamiento violento se puede utilizar de una manera bien canalizada y bien ordenada o no. A mí, por ejemplo, me asombra la violencia de la policía de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, a uno basta que uno diga una palabra mal dicha en el momento inadecuado y ya está alguien listo para dispararle. Los policías tienen lo que se llama un gatillo fácil. Eso entre nosotros es menos, en Colombia eso es menos fuerte. Pero lo que sí es verdad es que aquí, a pesar de que hay unas ciertas restricciones y entrenamiento y todo, la selección de las personas que entran a la policía es muy mala, es muy pobre. Entonces, nosotros podemos pensar que hay dos tipos de personas que entran a la policía en Colombia. Aquellos que tienen la intención de ser como los garantes del orden, del bienestar y de la seguridad, y aquellos que saben que van a encontrar un camino para darle rienda suelta a su gusto por las armas, los disparos, las situaciones de violencia, porque no nos digamos mentiras. Para ser policía se necesita tener unas características especiales. O sea, eso de que si uno no siente miedo ante situaciones de violencia o siente muy poquito, pues eso no es lo que le pasa a todo el mundo. Si yo estoy viendo que están echando bala, yo me meto debajo de la cama y tiemblo. Pero el policía no, el policía siente interés por lo que está pasando, es capaz de guardar su sangre fría, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso concreto, yo creo que aquí tenemos que hacer un estudio especial y en Nuevos Rumbos hemos estado trabajando en la creación de una prueba que queremos ofrecerle a la policía posteriormente, porque yo trabajé hace 20 años en el estudio que organizó el general Serrano para ver qué pasaba dentro de la policía y ustedes no se imaginan lo que encontramos. Es que realmente era una colección de sociópatas desenfrenados en donde se justificaban los asaltos, el que fueran piratas, el que fueran ladrones, el que extorsionaran a la gente, o sea, una cosa muy complicada. Y eso simplemente se le echó tierra, nunca se publicó nada al respecto y se quedó así. Entonces, eso es una parte, pero por la otra parte, con respecto a lo que preguntaba Lisa, yo creo que hay ciertas circunstancias que lo inducen a uno a tener comportamientos violentos sin tener uno una predisposición para eso. Por ejemplo, el haber sido víctima de violencia en la familia, por ejemplo. Todos los psicólogos sabemos perfectamente que la violencia ejercida sobre un niño, por supuesto que le hace daño y lo lesiona y lo marca, pero la presencia de violencia, o sea, que el niño vea que su padre maltrata a su madre, le hace muchísimo más daño. Entonces, el presenciar, por ejemplo, el que una persona vea que asesinaron a su familia, pues sin haber cometido nunca en su vida ningún acto delincuencial, puede en un determinado momento desencadenar comportamientos de venganza y comportamientos violentos que puedan llevar a cometer crímenes. Entonces,
pienso que nuevamente nos tenemos que enfrentar a la necesidad de hacer análisis casi de caso por caso para poder determinar si en unos casos hay predisposición, si en otros hubo un conjunto de incidentes que reventaron un resorte en la persona y en otros hay una confusión de las dos cosas. Bueno, pues yo creo que ha sido un abrebocas delicioso, a pesar de el tema que a algunos nos resulta sumamente complicado. Eh, Creo que ya la gente se está ausentando pues por las cuestiones de tiempo. Hay una última pregunta de Adela sobre el machismo, creo. Entonces, respondámosla Augusto y Alejandra para después concluir la reunión. Okay. Bueno, yo creo, Adela, que eso es un problema cultural y los cambios culturales generalmente son lentos. Eso ya ha empezado a ocurrir en otros países, pero todavía por ejemplo, ¿cuál es la población del mundo musulmán? Son 1.500 millones de personas, es decir, la cuarta parte de la población mundial. El 100% probablemente de los hombres musulmanes considera que la manera de vestirse es una provocación inaceptable y entonces obligan a las mujeres a que se vistan de una determinada manera. Y eso no lo vamos a cambiar mientras que el Islam exista. No lo vamos a cambiar. Eso hace parte de su manera de estar en el mundo. Es así, ya. Pero, por el contrario, en los países de Occidente sí se ha visto un cambio, y ese cambio se ve claramente en Europa, se ve claramente en Estados Unidos, se ve claramente en Canadá, y se ve mucho menos en América Latina. En América Latina todavía la palabra machismo es una palabra que a mí me fastidia mucho porque es igual que adicciones. Es una palabra que se usa para explicar todo. Es una palabra que sirve para calificar, es muy ambiguo, es una palabra que sirve para calificar todo lo que a alguien no le gusta. Si a alguien no le gusta que un tipo use bigote, pues es que es un machista. Y yo creo que eso es que esas palabras troqueladas de una manera tan consistente para descalificar cualquier opinión, porque además la palabra machista se utiliza para descalificar cualquier opinión que no le guste a una feminista, por ejemplo. Entonces a mí esas palabras no me gustan mucho, pero soy consciente de que en este caso concreto del que está hablando Adela, sí hace parte de las estructuras machistas, de las estructuras convencionales, tradicionales, en donde acusar a una mujer, pues que la violación, si la violaron fue culpa de ella porque tenía minifalda, cosa que he oído en más de una ocasión, pues obviamente es un atropello insoportable. La pregunta de cómo podemos transformar eso es tomando conciencia nosotros mismos de cuál es nuestra posición frente a cada una de esas cosas, hablándola con nuestros hijos, hablándola con las personas que nos rodean y tratando de hacer que lo que hoy en día ya son leyes, pues se cumplan, porque es que en Colombia nosotros tenemos leyes para todo, pero eso no tiene ninguna importancia porque las leyes no se cumplen. Bueno, pues de nuevo creo que es hora de cerrar. Augusto y Alejandra, realmente muchísimas gracias. Yo creo que este es el primero de muchos conversatorios que vamos a tener con muchísimos auditorios distintos. Estoy muy, en la medida en que ustedes tengan tiempo, pero yo creo que una de las labores es justamente conversar sobre estos libros, ya que no se pueden firmar el ebook, pero creo que es más interesante los espacios para conversar sobre ellos. Quiero agradecerles al doctor Leonardo Amaya y a la doctora Sonia Meluc el tiempo y el trabajo que hicieron para que esta reunión fuera más ágil, y por supuesto a Lina, que nos prestó la infraestructura.
Entonces, Augusto, esta tarde conversaremos. Quiero agradecer a todo el auditorio que ha sido muy querido, que ha estado muy presente, y vamos a seguir adelante, Augusto. Estoy impresionada de la vitalidad suya y de los nuevos, del anuncio de nuevos libros absolutamente apasionantes, y entonces quedamos todos en contacto. Muy deliciosa la reunión. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a todos, muchas gracias Sonia y Leonardo, y a todas las personas que estuvieron con nosotros. Solamente queremos decirles una última cosa. Sí. Y es que el libro también lo pueden conseguir pues próximamente en las librerías, tanto la Librería Nacional como la Panamericana y la Lerner, para que sepan que el libro también se va pues a tener en físico para las personas que no les guste tal vez leer un ebook. Entonces, y nosotros claramente también lo estamos vendiendo, también lo tenemos disponible para todos ustedes. Y se meten a la página www.corporacionnuevosrumbos.com y ahí pueden adquirir el ejemplar. Entonces, muchísimas gracias a todos y pues por su tiempo y por el interés en el libro. Muchas gracias. Bueno, mil gracias y estamos hasta la siguiente reunión. Claro que sí. Pues, claro que sí. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Rebequita. Chao y gracias. Gracias, saludos Marta.